¿Qué tal, compañeros? Hoy vamos a ver derivadas básicas de funciones trascendentales. Entonces, ¿cuáles son las derivadas básicas de las funciones trascendentales? Las que aparecen a continuación. La primera es la derivada de la función seno es igual a el coseno. Noten aquí el argumento del seno está solo, es decir, no es multiplicado por alguna variable o no se le suma este otro término, ¿no? Entonces la derivada del seno es igual al coseno. La derivada con respecto a x del coseno de x es igual a menos el seno de x. La derivada con respecto a x de la tangente de x es igual a la secante cuadrado de x. La derivada de x de la cotangente de x es igual a menos la cosecante cuadrado de x. Y la derivada de la cosecante es igual a menos cosecante de x por la cotangente de x. Entonces, estas son las derivadas de las funciones trigonométricas. Nos faltaría únicamente la derivada de la secante, y la derivada de la secante es igual a la secante por la tangente. Entonces, nuevamente vuelvo a puntualizar. Estas derivadas, noten que el argumento de las funciones trigonométricas únicamente aparece la variable x. Más adelante vamos a ver cómo es la derivada cuando el argumento tiene más de dos términos. Ahora, la derivada de la función exponencial simplemente es la misma función exponencial. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Y la derivada de una constante, no importa el número que sea esa constante, si esa constante está elevado a la potencia x, su derivada es la misma constante elevado a la potencia x multiplicado por el logaritmo natural de esa constante. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunas derivadas donde aparecen este tipo de funciones trascendentales y vamos a ver cómo se aplican estas derivadas cuando estas funciones trascendentales son ya sea divididas o multiplicadas por otros términos de, por ejemplo, x al cuadrado, menos 2, etc. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Aquí en el primer ejemplo tenemos la siguiente función. 2 veces el coseno de x más 3 veces la tangente de x. Entonces, la derivada de esta función, pues, sería lo siguiente, ¿no? La derivada de la función con respecto a x sería la derivada de 2 veces el coseno de x más la derivada de 3 veces tangente de x. ¿Qué fue lo que hice aquí? Aplicar la regla de la suma, ya que tenemos dos términos. Entonces, noten que al igual, cuando no teníamos funciones trascendentales, así como aplicábamos las reglas de suma, producto, división, etc., aquí también se hace lo mismo, ¿no? Entonces, la derivada de 2 veces el coseno de x, como 2 es una constante, entonces únicamente derivamos al coseno de x. Y de acuerdo a las tablas anteriores, la derivada del coseno de x es menos el seno de x. Por lo tanto, la derivada de este primer término sería 2 por menos seno de x, y eso me da menos 2 veces el seno de x. De la misma manera, acá en este caso, la derivada de la tangente de x, checo la tabla anterior, y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de esta derivada es 3 veces la secante al cuadrado de x. Y listo. El resultado ahí está. Entonces, nuevamente reitero, así como aplicamos las reglas de suma, resta, multiplicación o división en funciones con raíces cuadradas o polinomios, también se hace lo mismo en este caso cuando aparecen funciones trascendentales. Vamos a ver un ejemplo 2. Noten, aquí ahora tenemos una función que consiste de 2 veces x por el coseno de x. Es decir, tenemos un producto de funciones. La primera de ellas es 2x y la segunda función es coseno de x. Entonces, para encontrar la derivada de esta función,
tengo que aplicar la regla del producto, es decir, la derivada de f con respecto a x sería la primera función multiplicada por la derivada de la otra función, que en este caso es coseno, más la segunda función, que es coseno, multiplicado por la derivada de la primera función, que es 2x. Y entonces hacemos el procedimiento de derivadas. Entonces en este caso checamos nuestra tabla, cuánto vale la derivada del coseno de x, y la tabla dice que eso vale menos seno de x. Por lo tanto, este producto de aquí sería menos 2 veces x por el seno de x. Ahora acá, la derivada de x de 2x pues simplemente es 2. Por lo tanto, este término de aquí queda 2 veces coseno de x. Vamos a ver el ejemplo número 3. Entonces en este ejemplo número 3 tenemos una función que es un cociente, donde el numerador es 3 por x al cuadrado menos 3 veces el seno de x. Y todo esto dividido entre x menos 2. Entonces para encontrar la derivada de esta función, pues aquí tengo que aplicar primero la regla del cociente. Es decir, entonces la derivada de esta función sería igual a la función que está en el denominador multiplicado por la derivada de la función que está en el numerador, menos la función que está en el numerador por la derivada de la función que está en el denominador. Todo esto dividido entre la función que está en el denominador elevado al cuadrado. Es decir, aplicamos la regla del cociente. Entonces ahora el siguiente paso pues es simplemente aplicar esta derivada de aquí y esta derivada de acá. Entonces aplicando esta derivada, pues aquí entonces me quedaría x menos 2 por la derivada de 3x al cuadrado sería 6 por x, la derivada de 3 por el seno de x, entonces acuérdense que la derivada del seno es coseno. Entonces por lo tanto me queda este resultado de aquí, menos 3x al cuadrado menos seno de x por la derivada de x menos 2, y eso me da 1. Y listo, ya terminamos. Bueno, vamos a pasar ahora con el ejemplo número 4. Aquí en este ejemplo número 4 tenemos que la función f es 5x menos x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Entonces noten, aquí tenemos dos términos de esta función. La primera es una función lineal, 5x menos, y la segunda es una función que es un producto de dos funciones, x al cuadrado y logaritmo natural de x. Por lo tanto, para determinar la derivada de esta función f, pues primero aplicamos la regla de la resta, es decir, la derivada de 5x menos la derivada de x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Pero noten aquí, como aquí tenemos un producto, entonces aquí aplicamos la regla del producto, es decir, x al cuadrado por la derivada del logaritmo de x más el logaritmo de x por la derivada de x al cuadrado. Muy bien, entonces la derivada de 5x pues simplemente va a ser 5. La derivada del logaritmo natural de x, checo mi tabla de derivadas básicas, y esta derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, todo este resultado queda de la siguiente forma: 5 menos x al cuadrado por 1 sobre x más logaritmo natural de x por 2x. Entonces, simplificando un poquito, esto nos queda simplemente este resultado. Entonces, nuevamente vuelvo a puntualizar que estoy utilizando una mezcla de las reglas básicas que vimos anteriormente
complementando con las reglas actuales de las derivadas básicas de las funciones trascendentales. Bueno, vamos a pasar al ejemplo 5. Ahora aquí tenemos una función que es hu igual a 7 veces u más 2 veces u al cuadrado por la exponencial elevado a la u. Noten este segundo término. Aquí tenemos un producto de dos funciones, 2u al cuadrado y la exponencial de u. Por lo tanto, la derivada de h sería de la siguiente forma. La derivada de 7u más la derivada de este producto de funciones. Pero como este es un producto de funciones, aplico la regla del producto. Es decir, 2 por u al cuadrado por la derivada de la exponencial de u más la exponencial de u por la derivada de 2u al cuadrado. En otras palabras, primero apliqué la regla de la suma y posteriormente la regla del producto para este término de aquí. Entonces la derivada de 7u pues es 7 y la derivada de la exponencial pues checo mis tablas de derivadas básicas de funciones trascendentales y la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Y acá la derivada de 2u al cuadrado es 4 veces u. Por lo tanto, todo este resultado me quedaría igual a esto que tenemos aquí. Bueno, y ya simplificando un poquito, pues este es el resultado. Bueno, vamos a pasar al último ejemplo. Y aquí tenemos en este caso la siguiente función. F igual a coseno de x por el seno de x y todo esto dividido entre 1 menos 2x. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de esta función, pues primero tengo que aplicar la regla del cociente, ya que esta función f es un cociente. Entonces, aplicando la regla del cociente, tenemos lo siguiente. La función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador. Y aquí está. Menos la función del numerador multiplicada por la derivada de la función del denominador. Y todo esto dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. Entonces, para poder continuar, noten que aquí, en esta derivada, tengo un producto de funciones que es el coseno de x por el seno de x. Entonces, esta derivada, aquí tengo que aplicar la regla del producto. Por lo tanto, esto me quedaría de la siguiente forma. 1 menos 2x multiplicado por el coseno de x por la derivada del seno de x. Estoy aplicando la regla del producto para este término de aquí. Más el seno de x multiplicado por la derivada del coseno de x. Y aquí está. Y bueno, acá en esta derivada de aquí, la derivada de 1 pues es 0. Y la derivada de menos 2x, pues aplico la regla básica que vi previamente, ¿no? Que me dice, la derivada de una constante elevada a la potencia x es igual a la constante elevada a la potencia x multiplicado por el logaritmo natural de la constante. En este caso la constante es 2. Ahora este signo negativo de aquí por este signo negativo de acá, pues me da más. Por eso aquí aparece el signo más. Bueno, entonces ya para concluir este ejercicio, pues simplemente tengo que aquí obtener la derivada con respecto de x y acá tengo que obtener la derivada con respecto al coseno de x. Entonces checo mis tablas de derivadas básicas de funciones trascendentales y entonces el resultado me quedaría de la siguiente forma. La derivada del seno es coseno. Aquí está. La derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí está. Entonces por eso aquí tenemos el signo negativo, porque la derivada del coseno es menos seno.
Y bueno, todavía se puede simplificar más, pero por lo pronto ahí dejo el resultado. Entonces aquí pueden ver otra demostración de cómo apliqué toda una combinación de reglas que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, espero hayan entendido con estos ejemplos que prácticamente se siguen aplicando las mismas reglas, complementándolas con las reglas que les acabo de mostrar al inicio, ¿no? Las reglas de las funciones trascendentales o reglas de derivadas de funciones trascendentales. Y bueno, entonces a continuación pues les dejo los siguientes ejercicios. Cada ejercicio vale 3 Math Coins. Solo pueden participar por un ejercicio. Entonces acuérdense de enviarlos al correo grupal. Favor de enviarlos por correos separados, es decir, no sigan la misma link del correo que envió la primera persona. Envíenlos por separado, ¿no? Entonces, pues cualquier duda pueden enviarme un correo, un WhatsApp, etcétera. Bueno, entonces por el día de hoy es todo. Saludos.